que Dios nos dé sabiduría para entender y para que explique Brendita. Bueno, Dios Padre bendito, a ti te damos las gracias, Señor mío, porque eres el Todopoderoso. Padre bendito, tú nos creaste, Señor mío, por un objetivo, Señor, para que aprendiéramos tu palabra, Señor Padre bendito, y que pudiéramos darla a conocer para los que no la conocen, Señor Padre bendito. Guarda nuestro testimonio, Señor Padre bendito, y gracias, Señor, porque siempre hay oportunidades para compartir tu evangelio, Señor Padre Santo. En esta noche, Señor mío, quiero darte las gracias por todos los que estamos aquí presentes, Señor Padre, que nos des la oportunidad de entrar al estudio, Señor mío, que nos des sabiduría, entendimiento, Señor mío, de este libro de Isaías, Señor Padre bendito, capítulo 7, Señor mío. Gracias, Señor mío. También te pido que le des sabiduría, inteligencia, paz, tranquilidad, paciencia a Brenda, Señor Padre Santo, que ella va a dar el estudio, Señor Padre bendito. Gracias, Señor mío, por este momento que nos permites estudiar, Señor mío. Gracias. Todo sea para la gloria y honra tuya. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén. 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 Pues adelante, Brendis, el tiempo es tuyo. Muy bien, gracias. Bueno, pues realmente este capítulo es sumamente interesante, importante, porque pues aquí ya Isaías va a empezar a hablar sobre la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que realmente aquí le está dando una oportunidad a este rey, que en este momento, recuerden que Isaías era profeta cuando el rey Acaz era rey, para la redundancia. Este, entonces él era profeta. Él ya había visto una visión, recuerdan, en los anteriores capítulos. Él vio una visión. Dios ya había hablado con él para decirle que él iba a ser profeta específicamente de Judá. También le habló a Israel, pero él era específicamente un profeta que le hablaba a Judá. ¿Por qué? Porque, como sabemos, tanto Israel como Judá han sido infieles, se han comportado contrario a lo que la palabra de Dios dice, han adulterado, han creído en otros dioses, han servido a otras naciones y no han confiado en el Dios, en el creador de las cosas, el Dios que los sacó de Egipto. Entonces vemos aquí que Dios manda a Isaías hablarle a este rey. Pero bueno, vemos que este rey, pues no quiso hacer caso, ¿no? Simplemente dijo, no voy a tentar a Dios, porque Isaías le dijo, pídele una prueba a Dios, pídele a él para que veas que efectivamente él te va a librar de las manos de tus enemigos. Y él hipócritamente dijo, no voy a tentar a Dios, ¿no? Pero realmente, aunque Dios le dijo, pide una prueba, él no la pidió, pero de todos modos Dios se la dio, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál fue esa prueba, esa profecía que Dios le mandó al rey Acaz para que creyera que efectivamente él lo libraría de las manos de sus enemigos. Vamos a ver cómo, pues, Acaz decidió confiar más en el humano que vemos que tenemos que confiar en Dios, que nuestra fe radica única y exclusivamente en que Dios nos ha librado, así como a Israel lo libró muchas veces de sus enemigos. Primero lo sacó de Egipto, después lo libró muchas veces de sus enemigos que constantemente le declaraban la guerra. Vamos a ver cómo Acaz decide pues no confiar en Dios, ¿no? Y es triste porque realmente vemos un reflejo en nosotros, vemos cuando nosotros por nuestras propias fuerzas decidimos confiar en nosotros mismos
o decidimos confiar en el hombre mismo más que en Dios. Entonces la palabra de Dios dice, pide y se te concederá, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios y para su gloria y honra. Y esto que Dios le pedía a Acaz, que pidiera una prueba, una señal, era precisamente para salvarlos, para salvar a su pueblo, y eso le daría la gloria y la honra a Dios. Pero Acaz decidió confiar más en el hombre que... Ya se te fue el audio. Ya se te fue el audio, Brendis. ¿No escuchó? No, no se escuchó. Ah, Bueno, entonces vemos perdón, vemos aquí que vemos la fidelidad divina frente a la fidelidad humana. Vamos a ver cuál es el contraste entre los. Vamos a ver que niega a confiar en Dios, hipócritamente dice que no va a tentar a Dios, pero realmente ha decidido no confiar en Dios, ¿no? Y también vamos a ver las señales de la promesa. Recuerden que Jehová declara su fidelidad al rey Acaz a través de Isaías. Le mandó a Isaías para que Acaz confiara en Dios de que lo iba a librar de estos dos enemigos. Ahorita vamos a ver quiénes eran sus enemigos. Fíjense, sus enemigos, uno de ellos era sus propios hermanos, ¿no? Porque recordemos que eran las 12 tribus y como ya se había dividido el reino en 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur, pues esas 10 tribus eran enemigos de Judá, en este caso del rey Acaz. Vamos a ver quién era su otro enemigo también, y las señales de la promesa. Declara la fidelidad del rey Acaz a través de Isaías. La señal culminante a prueba de ellos es el Emanuel. Este capítulo se le llama el libro de Emanuel porque nos va a hablar de esta profecía, de cómo es que iba a nacer este niño y cómo es que iba a librar a su pueblo, ¿no? De sus enemigos, en este caso, como Acaz no le pidió ninguna señal, de todos modos Dios se la mandó a través de Isaías. ¿Qué más? Isaías le dio la señal de todas maneras, indicando que su significado inmediato sería que la nación en poco tiempo quedaría prácticamente destruida. Y bueno, vamos a empezar. Capítulo 7, versículo 1. Dice, Acaz, se las voy a leer en la nueva versión internacional, que ahorita encontré unas explicaciones muy interesantes. Versículo 1. Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá. En ese tiempo Resín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, y se estremeció el corazón de Acaz y el del pueblo como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Israel. La casa de Efraín se refiere a la casa al reino del norte, a las 10 tribus que se separaron cuando el reino se dividió. Entonces dice que, Brendis, aquí dice, mande. Brendis, se menciona la tribu de Efraín porque era la tribu más grande, era de población más grande y prácticamente representaba a las 10 tribus del reino del norte, bueno, a la tribu de Efraín.
sea, es como representando todo el reino del norte. Ajá, exactamente, sí. Aquí por eso dicen que cuando dicen las tribus de Efraín, pues se refieren precisamente a las 10 tribus que quedaron en el norte, divididas, ¿no? Cuando se dividió el reino. Sí. Y cuando dicen en el palacio de David o la casa de David, se refieren al reino de Judá, ¿no? Que eran dos tribus las que habían quedado. De Benjamín. Pensé que se debe y fue a mí aquí se fue. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Como tú comentabas, ya nada más quedaban las dos tribus, el rey, más bien los dos reinos del norte y del sur. Pero sí, Judá, eh, viene, el pueblo de Judá viene de la descendencia del rey de David, de la casa de David. Parece que ya está nuevamente, Juan Carlos. ¿Ya está? Ah, perfecto. Ya. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, se Ah, escucha. perfecto. Muy bien. Sí, sí, No sé si sí. escuche Juan Carlos. Sí, Ajá. a mí ya va Bueno. 2 veces que me saca. De hecho, en la primera estaba Brendy, no, ya se te fue el audio, Brendy, ya se te fue el audio, y fue a mí el que me sacó y me está dando problemas el internet, pero bueno, aquí estamos ahorita todavía. Atentos. Ya se te fue. Yo te veo. Judá dijo, en este caso, Judá, que era el rey Acaz, dijo, no me voy a unir con ustedes. Más bien le voy a pagar al rey de Asiria para que se una conmigo y los acabe ustedes, porque de todas maneras, tanto Israel como los asirios, como los sirios, perdón, sí, como Siria, Sí, de todos modos pensaban destruir a Judá. O sea, le dijeron que se uniera a ellos, pero su tirada era destrozar a Judá, ¿no? Entonces, dividir en partes toda la tierra de Judá, exacto, se ¿verdad? querían dividir la tierra de Judá. Entonces, pues Acaz dijo, no, pues mejor me alío con Asiria, que es más fuerte que estos dos, y le pago pues para que me ayude, ¿no? Pero entonces, como él no se quiso unir con Israel y con Siria, le dijeron, pues, ¿sabes qué? Entonces te vamos a destruir. ¿Me permites un comentario, Brendis? Adelante, Japo. Antes de que me saque otra vez. Mira, creo que valdría la pena hacer la diferencia entre Siria y Asiria, que a la hora que estamos hablando como que suena igual y luego se confunde uno. Sí. Hay uno era Siria y el otro Ajá, es Asiria. Asiria, exacto. Entonces, los que se unieron, digo, para que no haya confusión, era el reino del norte, Israel, se unió con Siria. Ajá, Estos querían darle la torre al reino del sur. Y el Acaz, que era un rey malo, se alió con Asiria. ajá, Entonces, confiaba en Asiria. O sea, para que, nada más para que cuando le estemos hablando, luego dicen con Asiria y se va uno que piensa uno que es Siria y como que no quiero que se cree confusión, ¿no? sí, Entonces, exacto. uno es Siria y el otro es Asiria, Asiria, que viene realmente siendo Babilonia, porque Dios después va a usar a Asiria para castigar también a Acaz. exacto. Bueno, perdón, Ahora, Brenda. para orientarnos un poquito, diremos que Asiria está al norte de Israel, lo que es Damasco, y Asiria está del otro lado del río Éufrates, del lado del oriente, por decirlo. Exactamente. Lo único que tienen en común es que suenan muy similar, pero son diferentes. Sí. Sí, pero como les comentaba ahorita, los asirios habían dejado de estar activos durante 50 años más o menos, pero ahora ya venían más agresivos, venían duro, ¿no? Y su tirada era Egipto.
Pero ¿qué pasa? Pues tanto Siria como Israel se unieron y le dijeron a Judá que se uniera con ellos para destrozar a Asiria. Pero efectivamente, Judá, Acaz, no quiso hacerlo porque era ambicioso, era malo, era idólatra, él fue un rey malo. Entonces, él decidió mejor aliarse con Asiria. ¿Y qué le dijo? Pues le iba a pagar. Le iba a pagar, ¿para qué? Para que acabara tanto con Israel como Siria. Pero de todos modos, este rey malvado, este rey de Asiria, pensaba hacerlo. O sea, no era necesario que le pagara Acaz, porque de todos modos pensaba acabar con estos reinos, ¿no? Entonces vemos aquí que efectivamente cuando Acaz recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, o sea, con Israel, se estremeció su corazón de Acaz y como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Tuvo mucho miedo Acaz, ¿no? Pero bueno, ¿por qué tuvo miedo? Porque no confiaba en Dios, porque su confianza radicaba en el hombre, en el humano, no en Dios, ¿no? Versículo 3. El Señor le dijo a Isaías, ve con tu hijo Sear Yasub a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Tiene unos nombres muy raros. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Rezín. No somos nosotros, ¿no? Le he dicho prácticamente. El nombre de hijo de Isaías estaba mandando el mensaje de confianza. Exacto, o sea, no es tanto porque el hijo hiciera o hablara algo, No, simplemente el nombre era lo importante en este caso. Le dijo, manda a tu hijo porque el nombre de su hijo significaba precisamente el remanente que queda, como dice. Entonces, ¿qué le estaba dando a entender a Acaz? Que ellos iban a ser un remanente, que si él confiaba en Dios, podrían destrozar a todos aquellos que no confiaban y que el remanente iba a estar ahí, ¿no? Por eso es que no es tanto que el hijo hiciera algo o hablara algo, simplemente el nombre era lo que importaba, lo que significaba, ¿no? sí. ¿Qué más? ¿Qué más? También dice que acá ya había hecho arreglos para enviar una suma fuerte de dinero al rey de Asiria para atacar a Siria y a Israel, ¿no? Pero de todos modos, como les comenté hace rato, de todos modos, el rey de Asiria iba a acabar con estos reinos. No era necesario que le pagara, pero ¿qué hizo Acaz? Es en donde es realmente el tema en este capítulo es eso, la confianza, la fe. Aquí estamos viendo que Acaz no tenía fe en Dios, no tenía confianza en Dios, tenía confianza y tenía fe en el hombre mismo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Por eso, Dios le mandó decir a través de Isaías, confía en mí, yo te voy a rescatar, eres mi remanente. Pero Acaz, obviamente, pues era un rey malo, pues no lo hizo, ¿no? Entonces, aquí realmente el tema principal es la confianza, la fe. ¿En qué tienes fe? ¿Tienes fe en Dios o tienes fe en el hombre? ¿O tienes fe en ti mismo? ¿En dónde radica tu fe? Este tema nos va a hablar precisamente, quizás hay muchos nombres, quizás hay muchos
países, naciones, nombres que desconocemos y que se nos hacen muy raros, pero realmente enfoquémonos en cuál es el tema principal, ¿no? Quizás muchas veces yo también hasta me hago bolas en los nombres y en que es mucha información. Sin embargo, me enfoqué principalmente en lo que Dios nos quiere decir a través de este capítulo, que es la confianza y la fe en que debemos de tener en Él precisamente, ¿no? Y vemos que como humanos siempre fallamos en ese sentido, siempre pensamos que mis logros son mis logros y no le damos la gloria a Dios, me doy la gloria a mí mismo. Entonces, en eso radica principalmente este tema, en confiar en Dios. Por eso cuando puse el título principal en la primera diapositiva es eso, la confianza radica en el servicio que le demos a Dios, ¿no? Bueno, entonces aquí le dice que no tenga miedo, acá no tengas miedo de esos, dice que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. ¿Y a quién se refería esos dos tizones humeantes? A Israel y a Y Siria, así, Siria. ¿no? Siria. Ajá. Los dos reyes enemigos carecían de poder real para hacer cosa alguna. El hijo de Remalías, una referencia con desprecio a Pekaj, que era el rey de Israel, fue un usurpador y su padre fue un don nadie. No sé si recuerden cuando vimos Crónicas o Reyes, vimos quién era Pekaj, que Pecado. usurpó el trono, ¿no? Entonces, por eso Dios le dijo a Acab, no tengas miedo de esos dos tizones humeantes, de esos, o sea, ya ni siquiera hacen fuego, o sea, nada más sacan humo, no hacen fuego, no temas de ellos. En versión Entonces, paráfrasis diría perro que ladra no muerde, lo que está diciendo. Sí, sí. exacto, pero entonces, ¿qué hacía Cas? O sea, Cas tenía miedo de ellos, ¿no? O sea, es lo que les digo, ¿de dónde radicaba su fe y su confianza? ¿No? Como dices, perro que ladra no muerde. Pero entonces Acaz tenía miedo y le tuvo que pagar al rey de Asiria para que lo defendiera de dos tizones humeantes que ni siquiera sacaban ya fuego. Me imagino al carbón mojado que por más que lo prendes y lo prendes, no saca fuego. Entonces eso le dijo Dios a Isaías para que se lo transmitiera a Acaz, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, acá hizo lo que quiso. O sea, es como esos niños que les das una instrucción o como uno mismo les das una instrucción y les entra por un oído y les sale por el otro, porque no quiso escuchar la voz de Dios a través de Isaías. Simplemente él ya tenía la idea de pagarle al rey de Asiria para destrozar a estos dos que lo estaban amenazando, ¿no? Pero pues es que triste que teniendo al rey de reyes, al creador del universo, al todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, tuviera confianza en un humano, ¿no? O sea, que realmente este es el mensaje que nos está dando Dios a través de su palabra. ¿En qué confías? ¿No? A la larga, con la confianza que tuvo con el rey de Asiria, le salió caro porque después tuvo que pagarle tributo y al final de cuentas, bueno, eh, estuvo a punto de invadir Jerusalén, nada más que no pudo. Y de hecho, los dos reyes de Siria y de Israel murieron 2 años después, en el 732. Ese era a lo que se refería, que eran carbones eh, humeantes, Humeante. que estaban a punto de extinguirse. Ya les quedaba poco tiempo. Sí, exacto, pues es que realmente, ¿quién tiene comprada la vida? ¿Quién tiene la seguridad de que el día de mañana vas a amanecer? Realmente, únicamente Dios es el que tiene el control de eso, ¿no? Entonces, sabemos que como humanos algún día van a caer, como cayó Hitler, como han caído tantos dictadores, tanta gente mala, que
parece que son eternos, pero no, realmente cuando Dios decide ya acabar con ellos, así es y así va a ser, ¿no? Entonces, por eso, ¿en dónde radica tu confianza? ¿En quién radica tu confianza? Tu fe, ¿no? Entonces, aquí no importa lo que digan estos dos reyes, ¿no? Que lo amenazaban y que lo hacían temblar acá, como los árboles cuando hay viento fuerte, ¿no? No importa lo que digan estos dos reyes, lo que importa es lo que diga el Señor omnipotente. Si Él dice que las amenazas quedarán en nada, así será. Por eso les decían timones, ¿cómo? Eh, ay, tizones humeantes, porque eran una Tizones. amenaza que no iba a trascender, quedarían en nada, en polvo, ¿no? Como dice hermanita, a final de cuentas se murieron y Y es los vino a destruir el rey de Asiria, que cuando en el 732 primero destrozó a Damasco, la capital de Siria, y después se fue contra después el reino del norte de Israel, que a la larga pues también se lo llevó en el exilio, y desapareció completamente el reino del norte. así es. Quedaron puros extranjeros, Sí. quedó todo revuelto, las tribus, las 10 tribus estaban revueltas, estaban, pues mixtas, ¿no? Por decirlo así, porque ya se habían, revuelto con los extranjeros, ya no había una En el, tribu. dice Ujú. aquí que en el 666 eh, el siguiente rey de Asiria, ahorita no recuerdo su nombre, mandó, bueno, trajo a mucha gente, a muchos gentiles, a poblar toda el área de Israel, de Samaria, y así fue como desapareció la identidad del reino del norte. Así es. Así, ese fue el juicio que Dios les mandó a ellos, Sí, ¿no? es- Así es, Armandito. Entonces, bueno, eh, ¿en qué me quedé? En el 7, en el tizones humeantes 5. Dile también que sí, Efraín, junto con el hijo de Remalías el sirio, han tratado de hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile, además, que yo, el Señor Omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, pero dentro de 65 años, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. Y eso es lo que tú decías, ¿no, Armandito? Que tarde, que a final de cuentas el reino del norte, las 10 tribus desaparecieron, sí. que no están perdidas porque Dios sabe perfectamente dónde están, pero pero sí, efectivamente hubo una mezcla y pues realmente aquí fue lo que pasó, ¿no? Que Dios dijo que iba a pasar, sí, y pues así pasó, ¿no? Entonces, no hay duda en ese sentido. O sea, me imagino que esto es lo que quiere decir, pero dentro de 65 años, Sí, porque, exactamente. ajá, sí, ¿no? Ujú. Sí, Ok, bueno. sí, eh, eso era lo que hizo, se refería que en el año 669, que viene siendo 65 años, con la población que trajo el rey de Asiria a poblar, porque, bueno, valga la redundancia, a poblar eh, todo lo que es Samaria y todo el reino del norte, pues así fue como desapareció del perdón. norte. Así es, muy bien. Versículo 9. La cabeza de Efraín es Samaria. La cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Bueno, entonces dice, no creen o no permanecerán. Es un juego de palabras. Se usa la misma palabra para indicar lo que Acaz debía hacer y lo que Dios haría. Acaz debía permanecer en su fe en Dios para que él le hiciera permanecer ante sus enemigos, ¿no? Entonces, por eso aquí dice, si ustedes no creen en mí,
no permanecerán firmes. Versículo 10. El Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Bueno, aquí básicamente le está diciendo la señal era en lo más profundo, se refería pues, ¿qué es lo más profundo? El infierno, ¿no? Y en lo más alto, ¿qué es lo más alto del cielo? Entonces, bueno, aquí ya nos va a llegar una profecía que nos va a hablar precisamente del Mesías. Le dio la oportunidad acá de pedir para que Dios le concediera y él decidió no hacerlo. Versículo 12. 12. Pero acá Brenda, respondió. Sí, Brendita, a veces decimos, no, no queremos molestar al Señor, no queremos molestarlo, no queremos decirle cosas, pero no lo molestamos, al contrario, Él quiere que le pidamos, que nos humillamos para que vea que estamos arrepentidos y que podamos, que dependemos de Él totalmente, ¿no? así es. Es mi comentario. Sí, y ahorita en relación a esto que dices, muchas veces hasta lo más insignificante que nosotros podemos pensar que es lo más insignificante, precisamente Dios quiere que nosotros le pidamos. ¿Por qué? Porque así nosotros dependemos de Dios. Mediante la oración nosotros dependemos de Él, ¿no? Entonces, no, o sea, que porque, Señor, hay mucho tráfico, permíteme llegar temprano al trabajo, por favor. Y muchas veces uno dice, ay, ¿cómo yo le voy a estar pidiendo esas cosas al Señor, no? Pues sí, efectivamente. Él quiere que dependamos de Él hasta en las cosas más insignificantes, por decirlo así, ¿no? Por eso es la comunión que debemos tener con Él, estar hablando constantemente con Él, vayamos en el carro, estemos en el trabajo, estemos lavando trastes, haciendo la comida, donde estemos, Él quiere que hablemos. Por eso David, este, incluso David era conforme al corazón de Dios, porque David hablaba constantemente con el Señor. Iba a cuidar a sus ovejas y Él estaba hablando con él. Entonces, es lo que el Señor quiere, que dependamos total y absolutamente de Él. Y la oración nos une a Él y nos hace tener una relación muy personal con Él. Entonces, hasta en las Así que cosas le más pidamos. significantes es pedirle a Dios conforme a su voluntad, ¿no? Claro, por medio de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Porque si no le pedimos las cosas, si no se lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente, pues no nos va a escuchar. Claro, no, o sea, sí, nosotros lo sabemos y a lo mejor mucha gente nada más lo dice así, ay Señor, ayúdame y ya. No, todo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, para su gloria y honra y en el nombre de Jesús, porque en el Nuevo Testamento es como nos enseñan a orar, ¿no? Todo tiene que estar en Él. Él fue el que nos rescató, nos salvó. Y gracias a Él, ahorita estamos apartados de Dios, porque aceptamos su plan de redención, somos apartados, somos santos, y ya cuando Él venga por segunda vez, pues nos va a glorificar para poder estar con Él, viviendo este milenio, ¿no? Bien, entonces, versículo 12. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Entonces, ¿esto cómo se le llama? Que Acaz Soberbia. soberbia, orgullo, vanidad, porque dijo, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Realmente él estaba siendo hipócrita, porque ya en su corazón estaba el aliarse con Asiria.
¿no? Incluso ya había juntado dinero o plata, no sé cómo se le llame, para pagarle a este rey de Asiria. O sea, ya su corazón ya estaba endurecido, ¿no? Dios le dio la oportunidad de rectificar, pero él ya tenía fijo lo que quería, que era aliarse con Asiria para destrozar estas naciones, a estos reinos que estaban en su contra y que lo amenazaban. Entonces aquí vemos la soberbia, como dice Armandito, el orgullo y la hipocresía de Acaz, ¿no? Versículo 13. La rebeldía, porque no quiso confiar en el Señor. Exacto. Exactamente lo que iba a decir, no solamente eso que como dicen aparte, sale a reducir su incredulidad de acá, porque él dijo, así como fingiéndose muy espiritual, no, ¿cómo voy a tentar al Señor? Que no sé qué. En primer lugar, no lo estaba tentando porque era Dios quien estaba ofreciendo la señal, no era él el que le estaba pidiendo, como en el caso de Gedeón, que él pidió la señal. En este caso no puede decir que estaba tentando a Dios, porque fue Dios mismo quien le ofreció que pidiera la señal. Por lo tanto, no podría decir lo voy a tentar. Y otra razón es porque él confiaba, él ni creyente era, obviamente. Él era hipócrita, como dijiste. Confiaba más en el rey de Asiria, y no solamente el rey de Siria, sino aún en los dioses de Asiria. Y Exacto. fíjate que las guerras, el que ganaba la guerra es que su rey, su dios era más poderoso, ¿no? Entonces, aquí acá está demostrando una gran incredulidad. No solamente no confiaba en el Dios único y verdadero, sino estaba confiando en los dioses de Asiria. Entonces, Así es. hipócritamente dijo, no, ¿cómo le voy a pedir yo señal a Jehová? No lo voy a tentar. Hipócrita, ¿no? Hipócrita, sí, exactamente. Este, Estamos viendo que, bueno, pues que Acaz, como vimos en Crónicas, pues también hacía hasta los sacrificios de niños. Estaba leyendo que hacía sacrificios de niños, ¿no? Que los ofrecía al rey, A Moloch. Moloch, adoraba a otros dioses, adoraba. Entonces, Acaz era malo. Y cuando se entrevistó con el rey de acá, el rey de Asiria, vio un altar y le pidió a sus vasallos que hicieran un bosquejo para poner, incluso llegaron a poner un altar pagano dentro del templo de Jerusalén. A tal grado llegó su idolatría. Así es, sí era muy malo Acaz. Entonces, cuando dice no pondré a prueba al Señor, era porque realmente no creía las promesas de Dios. Esa era la verdad. Este, Versículo 13. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. No, o sea, se estaba refiriendo a Judá. No, no les basta con agotar la paciencia de los hombres, que hacen lo mismo con Dios. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. Y aquí viene la señal más importante y más bonita que pudo haber recibido este rey tan malo, que Dios, a pesar de cómo era Acaz, le dio la oportunidad de rectificar. Y aún así Acaz no lo hizo porque su corazón ya estaba endurecido por la soberbia y por la avaricia de ganarle a estos reinos y de ser más que Dios incluso, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice esta profecía? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel, porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. ¿Sí? Adelante, Armandito. No, Ah, verdad es ok. que mala en el otro teléfono, discúlpame. No te preocupes. Entonces, aquí estamos viendo que que a pesar de que Acaz dijo, no voy a tentar al Señor, de todos modos, aunque Dios le dijo que pidiera una señal y él no la pidió, de todos modos Dios se la iba a dar. ¿Y cuál fue la señal? Pues esta precisamente,
que iba a mandar a Emanuel, a este niño que iba a nacer de una virgen, para salvar a su pueblo, ¿no? Entonces, esta es una profecía que se iba a cumplir. Sociedad israelita, una doncella de edad casadera sería una virgen, como Sí. lo deja claro la Septuaginta. De lo contrario, habría sido otra cosa. Pero el vocablo hebreo no es el término técnico que significa virgen. Isaías emplea este término un tanto más ambiguo debido a la referencia doble de esta señal. En la referencia inmediata, la virginidad de la madre no es el asunto más significativo. O sea, no es lo más significativo no es que sea virgen la madre. En lugar de ello, Dios está diciendo que antes de que un niño concebido en ese momento alcanzara los 12 o 13 años, las dos naciones que tanto aterraban a Acaz dejarían de existir. Pero a largo Exacto. plazo, esta señal más alta que los cielos y más profunda que el infierno, lo que le pedía a Dios a Acaz que pidiera esta señal, se refería a la venida de Jesucristo, el verdadero Emanuel. Si leemos rápidamente Mateo 1:23, a ver qué nos dice Mateo 1:23. 1:23. Mateo 1:23. Dice aquí, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Exacto. Entonces, se refiere a la venida de Jesucristo, el verdadero Emanuel, ¿no? Esta es la profecía que Isaías dio del nacimiento de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esto significa que Dios habitó con nosotros en esta tierra. Él fue hecho carne y él fue tan humano como fue Dios. ¿Por qué? Porque él nació de una virgen. Él lloró al nacer, él necesitaba de su madre porque era un bebé. Él creció, él comió, él sintió. A él le dolía ver a la gente sufrir. Él tuvo sentimientos, lloró, estuvo alegre. Se parecía tanto a nosotros. Lo único que no se parecía a nosotros era el que nunca pecó. Él nunca pecó, él siempre fue, su cuerpo era glorificado en esta tierra. Él convivió con nosotros en esta tierra con su cuerpo glorificado porque él nunca pecó. Pero se parecía mucho a nosotros en esto, por eso es Dios con nosotros, ¿no? Y Dios mandó esta profecía para salvar a su pueblo. Y Emmanuel, Dios con nosotros, significa que Él vino a salvarnos, no solamente a su pueblo, también a nosotros, a las naciones, a los gentiles. Nos vino a salvar nos trajo el plan de salvación que Dios planeó para nosotros porque somos pecadores. Y solamente a través de Él íbamos a poder alcanzar este plan, aceptar este plan para que Dios nos pudiera rescatar y nos pudiera salvar. Entonces, esta es la profecía que Dios le dio a Acaz a través de Isaías, diciéndole que Dios estaba con él, que confiara en él y que temiera únicamente a Dios. ¿No? Entonces, de esto se trata el libro de Emanuel, que le llaman a este capítulo, porque nos habla de que Dios convivió con nosotros en esta tierra, ¿no? Y yo cuando leí esto, pues sí me llené de emoción porque veo que efectivamente Isaías fue un profeta de Dios, porque se cumplió su palabra, porque aún faltan por cumplirse cosas,
pero bueno, pues hasta ahorita lo que él ha dicho en sus profecías se ha cumplido, y aunque faltan cosas por cumplir, pues sabemos que sí que se van a cumplir porque Dios así las determinó, ¿no? ¿Qué más? ¿Algún comentario respecto a Emanuel? No, nada más. Sí se podría mencionar, quedó muy claro, que da a entender que durante los 2 años que tiene lo que es, bueno, los 9 meses de la concepción del niño y más los 2 años para tomar conciencia de lo que es lo bueno y lo malo, eso era lo que significaba en parte eh, que en ese tiempo se iban a destruir las dos naciones, tanto la de Siria como la de Israel, el reino del norte. Eh, pero a la larga también mencionaba el nacimiento de Jesús, del Salvador de Israel, en este caso, el Mesías. El Mesías, exactamente, es la Oye, palabra. El Brendis, Mesías, mande. también pues quería nada más, ya lo dijiste, ¿no? Pero enfatizar respecto a que esta era una profecía de que nacería, ¿verdad? El Salvador del mundo, y fue 700 años antes que Isaías lo profetizó. Entonces, nada más para recalcar que todo lo que la Biblia dice se está cumpliendo, ¿sí? Se está cumpliendo. Entonces, estamos confiando en el Dios verdadero, en el que cumple su promesa, sus pactos. Entonces, estamos en el lugar con el Todopoderoso, estamos del lado vencedor, ¿no? Entonces, qué más podemos ver a través de la Biblia? Que todo se está cumpliendo y todo está encajando, como dice Juan Carlos, como un rompecabezas, todo va encajando. Entonces, no debemos dudar, ¿no? No debemos dudar en lo que viene realmente, ¿no? Amén, así es. A lo que me refería es que faltaban por cumplirse profecías, es precisamente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque hasta ahorita todo se ha cumplido. Entonces, nosotros que esperamos en el Señor, sabemos que se va a cumplir, lo veamos o no lo veamos, estemos o no estemos, eso se va a cumplir. Y Amén. pues nos No, veremos. pero Brady, sí lo vamos a ver, ¿sabes por qué? Porque, mira, es bien importante estas profecías. Eh, por ejemplo, se cumplió la profecía que dijo Asiria, que dijo Isaías, en el sentido de que una virgen concebiría. Y Mateo nos lo confirma, Ujú. que cuando nació Jesús de una virgen fue para que se cumpliese la profecía dicha por Isaías. Si si Jesús no hubiera nacido de una virgen, tendremos todo el derecho para dudar de todo lo demás. Pero el mismo Mateo nos lo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Entonces, si se cumplió eso, ¿qué más queda por cumplirse? El reino milenario. Ujú. Entonces, cuando Jesús venga a reinar, se va a cumplir. Cuando morará el león con el cordero, ¿sí? Cuando un niño jugará con una víbora y no le va a pasar nada. Cuando las armas van a ser convertidas en arados. Si no se hubiera cumplido lo primero, tendríamos derecho a decir, no, eso no es cierto, pero se cumplió lo primero, entonces eso es señal de qué, que se va a cumplir también lo que falta por cumplirse. Es hasta una señal para nosotros, para que confiemos que lo que Dios dice se cumple. Así es. Amén. Muy Amén, bien. amén. Bueno, entonces vemos que efectivamente esta profecía se la dio Isaías acá para que él confiara en Dios y supiera que pues Dios estaba con nosotros, pero pues Acaz decidió en su corazón no hacerlo y prefirió confiar en el hombre, ¿no? Hasta aquí vamos en esto. Versículo 16. No, sí, bueno, ya, en cuanto a que dice que antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo,
la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. ¿Y pasó o no pasó? Sí, Asiria los destruyó. Así es, a los dos, ¿no? Los dos. Exacto. Versículo 17. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. Dice, ay, bueno, versículo 18. En aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en los lejanos ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Bueno, aquí se está refiriendo precisamente a estos dos reinos. Por ejemplo, la mosca se refiere a, espérenme Egipto. tantito. En Egipto hay muchas moscas, había muchas moscas. Y en la parte de Asiria había mucha abeja. Esto se refiere, y si me permites, Wendy, a Sí, que cuando adelante. Asiria iba a atacar la parte de Egipto, bueno, Asiria y Egipto se iban a enfrentar. ¿Y quién estaba en medio? Pues estaba en medio Israel, estaba en medio Judá, y les iba a ir como en feria porque iban a destruir sembradíos, iban a destruir eh, las tierras, las buenas tierras, incluso hasta los desiertos. Iba a quedar, es una de las primeras cosas que Asiria vino a imponer al reino de Judá. Después se cumplieron con las... supuestamente le iba a echar la mano, pero después lo traicionó, o más bien le dio la espalda, ya no lo quiso ayudar, y le empezó a cobrar tributos. A Sí, eso se refieren las moscas y las abejas, que se iban a enfrentar exacto. Sí, entre ellos, dice, y en medio iba a quedar destruida parte de Judá, una parte del norte y una parte del sur. sí, exactamente. Dice, Judá sería el muro de contención entre dos grandes potencias, Asiria y Egipto. Egipto se describe como una mosca y Asiria se describe como una abeja, y ambas descenderían sobre Judá por la llamada del Señor Dios. Al llegar, lo harían en grandes cantidades, esparciéndose por toda la tierra, incluso hasta los valles y, y las cavernas. En el versículo 20 dice que vemos que Asiria se describe como una navaja que ha sido rentada para rasurar todo lo que tenían, su tierra, sus cosechas y su pueblo. Las grandes ciudades de Judá caerían y solo quedarían espinos y cardos, donde antes hubo industrias florecientes, plantaciones y viñedos. Es lo que decía Juan Carlos, ¿no? Que esto también se cumpliría por Babilonia, que llegó Babilonia a llevarse exiliados a todos los de Judá, a todo el reino de Judá, y bueno, pues se fueron al exilio, y allá, bueno, pues tuvieron que vivir en una ciudad que no era su ciudad, eh, costumbres que no eran sus costumbres, eh, a- incluso muchos pues seguían adorando los reyes de Babilonia, no tenían una identidad. Ese fue el juicio que Dios les mandó, que no tenían una identidad, les quitó esa identidad, ¿no? Ese fue el juicio que Dios les mandó a Judá, porque seguían en la idolatría, o sea, no entendieron que sus hermanos de Israel les mandó este juicio a Dios. Ellos no entendieron ni cabeza ajena, como se dice, y siguieron idolatrando, siguieron de paganos, siguieron haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Y bueno, pues Dios les mandó este juicio a través del rey de Babilonia. Como vemos, Dios puede usar personas, circunstancias para cumplir su propósito, para cumplir y para pues su propia gloria y honra, ¿no? Entonces, aquí esta profecía también se cumplió, lo vimos, ya lo vimos en Reyes, lo vimos
en Crónicas, Crónicas. que efectivamente se los llevaron al exilio por idólatras y por no obedecer y no confiar en Dios, que los sacó de Egipto, ¿no? Y que los rescató. Dice, versículo 20, en aquel día, con el rey de Asiria como navaja, lo que les comentaba ahorita, prestada del otro lado del río Éufrates, el Señor le afeitará a Israel la cabeza y el vello púbico, y también la barba. En aquel día, un hombre criará un ternero y 2 cabras, y le darán tanta leche que tendrá leche cuajada para comer. Además, todos los que permanezcan en la tierra comerán cuajada con miel. Ajá. Ok, entonces, pues, perdón, voy a terminar de leerlo. En aquel día, allí donde hubo 1000 viñedos que costaban 1000 monedas de plata, cada uno no quedarán más que zarzas y espinos, los cuales cubrirán toda la tierra. Solo se podrá entrar allí con arco y flecha. Y por temor a estos espinos y a estas zarzas, ya no irás a los cerros que antes se cultivaban con el azadón, pues se convertirán en lugares donde se suelta el ganado y corretean las ovejas. Bueno, pues este es el juicio inminente del ataque asirio. Siguiendo su costumbre, Isaías resalta su punto empleando una ilustración gráfica. Representa las multitudes de los enemigos como mosca y abeja. Representa a Siria como una navaja que deshonra a los hombres de Israel por rasurándoles todo el cabello. Muestra que la despoblación de la tierra proveerá a los pocos que queden, alimentos en abundancia y del tipo que los nobles comerían. Pero al mismo tiempo, como solo restaba un puñado de personas, la tierra cultivada solo daría zarzas y espinos. Quizás una referencia a la situación existente en el 701 a.C., cuando Sennacherib arrasó con la tierra. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo que gracias a incredulidad, falta de creencia en Dios, la falta de fe que acá estuvo, a pesar de que Dios le dio la oportunidad de recapacitar, pues gracias a que él no lo hizo y su corazón estaba endurecido, bueno, pues hubo juicio a Judá también. Pasó todo lo que ya conocemos, que ya vimos en Reyes y en Crónicas, y bueno, pues de todos modos Dios le mandó la señal que era precisamente que iba a mandar a este Salvador, que iba a estar con nosotros en esta tierra y que nos iba a rescatar del pecado de los enemigos. Entonces, este fue realmente el mensaje que Isaías dio. Aquí estaba leyendo, que precisamente un aspecto fundamental para toda salvación divina en el libro de Isaías es la confianza en Dios. Este tema es central, donde se resalta debido a la crisis asiria que proporciona el fondo de estos capítulos. Los habitantes de Judá se sienten tentados a confiar en que las naciones exaltadas de la tierra los salvarán. En cambio, Isaías se esfuerza en extremo por mostrarles que solo Jehová es exaltado y que cualquier sustituto de la confianza en Jehová acabará necesariamente en un fracaso estrepitoso. Entonces, pues, ¿qué vemos? Pues efectivamente que acabó en un final muy trágico para Judá, y bueno, pues ese fue el juicio que Dios les mandó, y realmente los profetas, pues esto es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento, le hacían saber quién era Dios, exaltar a Dios, les hacían ver lo chiquito que somos ante este Dios tan grande, les pedían el arrepentimiento, que se arrepintieran del pecado que estaban haciendo y que se volvieran a Dios. Y les decían que iba a llegar precisamente este Mesías, el Mesías que los iba a rescatar de todo esto, y pues que que íbamos a estar con Dios por la eternidad.
este era el mensaje de un profeta, este era el mensaje del profeta Isaías a Judá. Y bueno, pues estamos viendo la primera profecía que Isaías le da al pueblo de Judá, que Dios nos iba a rescatar, ¿no? Entonces, bueno, realmente es el tema principal y no sé si tengan algún otro punto que destacar, ¿no? Y precisamente el tema principal es el Mesías, es Dios con nosotros y cómo vemos que de pasta a pasta, la Biblia nos habla del Mesías, nos habla de Jesucristo y ahorita estamos aprendiendo más precisamente del Mesías, de Dios con nosotros, de lo que era en el Antiguo Testamento y de lo que es ahora, ¿no? Entonces, gracias. Y si dije alguna herejía y quizás el libro de Isaías, la verdad es que a mí me ha costado mucho trabajo, pero bueno, Dios es bueno y misericordioso y me ha dado las herramientas para poder transmitirles lo que yo leo y sé que pues, aunque no es perfecto o exacto, no somos eruditos ni teólogos, Dios quiere que sepamos esto, que es la médula esencial del tema, que es saber que Jesucristo siempre está, que es Dios, tanto el Espíritu Santo como Jesucristo son Dios, son la Trinidad, y y bueno, pues Él siempre ha pensado en nosotros, siempre nos ha amado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Ya nos había elegido. Amén. Gracias. Amén, amén. Pues mira, yo tratando de ponerlo en pocas palabras, diríamos que este capítulo 7 comienza con que es increíble. Primero se separa, hay de una división en el reino. 10 tribus se separan, forman el reino del norte y 2 tribus se quedan en el reino del sur. Primer error, desde ahí está el problema. Una familia dividiéndose. Pero luego no solamente se dividen, comienzan a pelear ahora entre ellos mismos. Y es como lo que nos está narrando Isaías. El reino del norte quiere atacar al reino del sur y se alía con Siria, ¿sí? Con Siria. Cuando el cuando el rey del sur se entera, pues le tiemblan hasta los calzones porque se entera que lo quieren atacar, ¿sí? Y entonces él se alía con Asiria y su confianza está en Asiria. Pero Dios le dice, por medio de Isaías, que no tema, que son 2 tizones humeantes que no le van a hacer ni los mandados. O sea, un tizón, si tú estás haciendo una carnita asada y cuando ya lo vas a apagar le echas agua y como suelta de humo, está muriendo ese tizón ardiente. Es lo que da a entender Isaías. Son tizones humeantes, ya están a punto de extinguirse. No les queda mucho, ¿sí? Y Dios le está dando la oportunidad de que confíe en él, en vez de estar confiando en el rey de Asiria. Como dijiste, Brendis, Jeremías lo dijo claramente, maldito aquel que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Dios le está dando la oportunidad de que confiara en él y él hipócritamente dice, no, ¿cómo voy a tentar a Dios? Que no sé qué, pero en el fondo es porque confiaba más en Asiria, ¿sí? Y en sus dioses. Bueno, Dios dice, bueno, de todos modos te voy a dar la señal y bueno, ya después nos lo explicaste todo esto, ¿no? Entonces yo creo que aquí el punto medular es que no creerle a Dios trae consecuencias terribles, fatales. Y fue el caso de Asiria, el caso del reino del sur de Judá, porque aunque Dios lo iba a defender, no significaba eso que tenían muy contento a Dios. Dios lo iba a defender, pero se la estaba guardando. Y después iba a utilizar a Siria, ¿sí? Específicamente a Nabu, a Babilonia, para también. O sea, que Dios te haya sacado de una no significa que la tienes muy contento, ¿sí? O sea, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y entonces se la tenía también guardada. Le dio la oportunidad 150 años más para que se arrepintiera, pero el reino del sur siguió en la misma idolatría. Y ese acaso era una fichita. Bueno, entonces dijiste algo y varias veces lo repetiste, Brendis.
¿en dónde radica tu fe? Aquí vemos el caso trágico de Acaz, que confió en el hombre, ¿sí? Y no vivió para contarlo. Fue exterminado, el pueblo fue destruido, etc. Ok, hoy en nuestros días, ¿cuál es la consecuencia trágica de no creerle a Dios? Cuando Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree No se no se pierde. pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál sería la consecuencia trágica de no creer ese versículo de Juan 3:16? Ahí Dios está dando una invitación. ¿Cuál sería la consecuencia trágica? No tener vida Pierde eterna. uno. O sea, el infierno, la condenación. Ujú. O sea, no creer ese versículo es cometer el mismo error de Acaz. No creerle a Dios, creerle al hombre, y la consecuencia es, claramente está ahí, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? Entonces dijiste, ¿en dónde radica tu fe? Lo repetiste varias veces. Y creo que ese es el punto medular, la enseñanza para nosotros. ¿En dónde radica nuestra fe? Mi fe está puesta en el sacrificio expiatorio de Cristo como mi sustituto, como el pago por mis pecados, o sigo confiando en mis obras. Ese es el gran problema, que hoy la gente confía a veces, dice creer en Cristo, pero al mismo tiempo que confía en sus obras. Y confiar en las obras es no confiar en Jesucristo. Acuérdense, acabamos de ver el libro de Gálatas. Sí, Si las obras nos salvaran, ¿qué dice Pablo en Gálatas? Por demás, o sea, en balde murió Jesucristo. nada bien Entonces, es bien sirvió. importante que uno determine, ¿creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador? ¿O creo que creo en Jesucristo? Hay una gran diferencia. Y esa gran diferencia hace la diferencia entre la gloria y el infierno. Debemos estar bien atentos en esto. No nos engañamos a nosotros mismos diciendo que creo en Jesucristo, pero al mismo tiempo estoy confiando en que mis obras contribuyen en algo a mi salvación. No, la Biblia es muy clara. No es por obras para que nadie se gloríe. Y Pablo lo dice ahí claramente en Gálatas. Si las obras nos salvaran, entonces, pues, ¿qué caso tuvo el sacrificio de Cristo? Digo, es tan clara la Biblia, a veces lo que nos pasa es lo que le pasa a Cas, que no le creemos a Dios. ¿Sí? Y estamos viendo la consecuencia trágica de no creerle a Dios. ¿Sí? Entonces, yo creo que este capítulo, pues nos debe hacer reflexionar en dónde está nuestra confianza, ¿sí? ¿A quién le he confiado la salvación de mi alma el día que yo me muera? A Jesucristo, ¿sí? Porque todo lo hizo por gracia, todo lo hizo por amor, todo lo hizo inmerecidamente para nosotros, ¿sí? Si yo sigo confiando en que mis obras me pueden salvar, híjole, pues no quiero pensar lo que va a suceder porque le espera lo mismo que le sucedió a Cas, condenación. Eso era lo que quería comentar, Brenda, nada más. Muy bien, sí, exactamente. Es lo que les decía, ¿no? O sea, no necesitamos ser teólogos para entender el libro de Isaías. Si entendemos lo medular, lo que Dios quiere transmitirnos, pues ya lo hicimos, ¿no? Amén. No necesitamos meternos a una escuela de teología. Digo, si lo queremos, si Dios nos lo pone en nuestro corazón, pues está perfecto. Pero a lo que voy es eso, que la palabra de Dios es para todos, ¿no? Y Dios nos las hace entender de alguna manera, ¿no? ¿Tú recuerdas a Mike Shine, Brendis? No. Ah, sí, a Mike, claro. Mike Shine, uno misionero calvito, buena Sí, gente, de buen lentes. hermano, Ajá. tenía un corazonzote que no le cabía en el pecho. Él una vez me dijo, a mí me gustaría ser un experto en la Biblia, predicar padre, ser un gran evangelista, pero no tengo esos dones. Dice, yo lo único que sé es que Cristo murió por mis pecados, ¿sí? Y yo lo creo, y el día que me muera voy a estar con él, porque él fue mi sustituto, él es mi salvador. Amén. Y no necesito entender tanta teología. Lo único que dice es entender el evangelio y creerlo, y creerlo. Exacto. ¿Qué dice el evangelio? Soy pecador, ¿sí? No me puedo salvar por mí mismo. Cristo murió por mí y si yo creo eso tengo vida eterna. Así de simple, así de sencillo. No requiere tanta materia gris para entender esto. Lo que se requiere es fe, Sí. creerlo.
Así es. Just believe, solo creerlo. Sí, además la fe en el objeto correcto, que es Jesús, ¿no? Como dice ahí, solamente en Cristo, solamente en Él. Entonces, muchas veces, aquí, ahorita que nos explicaste este libro, Brenda, gracias, me acordé de cuál fue el pecado de Satanás, querer ser más que Dios, ¿no? Entonces, muchas veces lo que reina en este mundo es precisamente Satanás, que es el que rige el mundo, el sistema, las filosofías, todo eso que va en contra de Dios, de la Biblia, ¿sí? Y hay mucha gente que prefiere creer en esas filosofías, la creación de religiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el pecado más grande, la soberbia, ¿sí? Decir, La no, mentira. Dios no tiene la razón la tengo yo y yo dicto la verdad, ¿sí? Dios está equivocado, la Biblia es un libro antiguo que ya no tiene vigencia, ¿no? Entonces, mucha gente, ¿sí? Es su propio Dios. Entonces dice, yo creo esto y nadie me va a cambiar, ¿sí? Yo creo esto. Entonces está haciendo a un lado a Dios y como decía Juan Carlos, ¿sí? Si tú haces a un lado a Dios o le agregas tradiciones, le agregas más leyes al evangelio, entonces estás diciendo, ¿sí? Lo que dice Cristo y lo que hizo Cristo a mí no me importa, ¿sí? Y estamos pisoteando la sangre de Cristo y esa es cosa seria, ¿no? Entonces sí debemos orar para que Dios ablande los corazones de las personas que aún no creen, tener misericordia, ¿sí? Y orar para que Dios les abra los ojos y puedan doblar rodilla y poner lo más importante que tenemos, que es nuestra alma. Y a veces le damos más importancia a hoy y lo de ahorita, ¿sí? Entonces, sí, no tener la vista corta, sino tener nuestra vista al futuro, ¿sí? En Cristo Jesús. Amén. 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 Mira, ahorita que me decía Leti eso, me vino a la mente un versículo, es Colosenses 2:8. Bueno, si tienen la oportunidad, abran sus Biblias ahí en Colosenses 2:8 y vean lo que nos dice Pablo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas útiles. Desde el principio, mirad, es un mandato, mirad. Esa palabrita mirad es beplet en griego, pero el sentido es aguas, como decimos nosotros, aguas, ponte abusado, ponte a las vivas, o sea, es como una advertencia seria, mirad, o sea, ponte abusado, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, tengamos mucho cuidado con enseñanzas de hombres, mucho cuidado con tradiciones de hombres, ¿sí? Por eso Pablo nos advierte, tengan mucho cuidado. Y hoy en día la gente es muy, Colosenses 2:8, la gente es muy dada a creer enseñanzas de hombres, en tradiciones de hombres, en vez de creer lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué dice en el 9? Porque en él, ¿quién es él? Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en otras palabras, todo lo que es Dios el Padre, lo es Dios el Hijo. Todo lo que es el Padre lo es Jesucristo. En él habita toda la plenitud de la deidad, ¿sí? O sea, que el que tiene a Cristo tiene todo. Y vean lo que dice el 10. Y vosotros estáis completos en él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, el que tiene al Hijo, dice Juan 3:36, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, cuando como cristianos tenemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tienes todo lo que necesitas para vivir una vida plena. No necesitas ni el amuleto, ni el cuarzo, ni el llaverito de Buda, ni nada de eso. Tienes a Cristo y estás completo, ¿sí?
Pero Pablo nos advierte, tengan mucho cuidado con enseñanzas de hombres, con tradiciones de hombres. Jesús puso por el suelo las tradiciones, que si ustedes enseñan tradiciones en vez de enseñar la palabra de Dios. Entonces, es bien importante. Si queremos ir madurando espiritualmente, tenemos que entender el evangelio y creerlo. Y ya todo lo demás va a venir por añadidura, todo lo demás. Ah. Bueno, ya cállenme. Oye, y eso es lo que vino Jesucristo a enseñarle a los judíos, ¿no? Porque los judíos ya estaban enseñando cosas de hombres y cómo lo juzgaron, cómo lo criticaron, ¿no? No creían en él, ¿no? Porque ellos pensaban que esas leyes eran las que se tenían que seguir, pero ya realmente las leyes, ya no estaban siguiendo tanto las leyes de Dios, sino sus propias leyes, sus Ah, propias leyes de Exactamente. hombre. Exacto. Jesús lo dijo ahí en Marcos, les dijo a los fariseos, ustedes enseñan tradiciones de hombres como si fueran la palabra de Dios. Bien, Exacto. profetizó de ustedes Isaías, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso era cierto. Y hoy en día hay mucha gente que te puede estar hablando de Dios todo el día, pero su corazón está lejos de Dios. Estamos siguiendo tradiciones de hombres. Bien importante conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la Y la verdad os verdad los hará hará libres. libres. Amén. Así es. Amén. Así es. Muy bien, chicos. No, pues bien, tú, Brendis. Gracias a Dios. Bien, Brendis. Y nunca digas que, ay, que si lo hice más o menos. No, Dios sabe que hacemos nuestro mejor esfuerzo. Dios sabe que tenemos otras cosas que hacer. No estamos, 100% dedicados al ministerio. Tenemos, cosas que hacer. Pero Dios ve nuestra intención. Y quizás sí, a veces tal vez cometamos errores en nuestra enseñanza y todo. Pero no es por negligencia. A veces, no tenemos el tiempo porque tenemos que atender otras actividades que Dios ha puesto en nuestras vidas también. Y honramos a Dios también siendo responsables con la vida, nuestro trabajo que Dios nos da. ¿Sí? Ya. Yo quisiera tener más tiempo para poder estar leyendo, estudiando, compartiendo, pero también tengo un trabajo que atender y no puedo ser negligente diciendo, hoy no voy a abrir mi negocio porque me voy a poner a estudiar. No, tengo que abrir mi negocio porque a través de él Dios me provee. ¿Sí? Ya. Entonces, adelante, Brandy, ¿estuvo bien? ¿O qué opinan los Gracias. demás? No, bien, Brendis. Gracias, gracias. Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pues ya no hay más Sí, muchas comentarios, ya el padre gracias. Aguilar quiere decir algo. Ay, perdón, digo Armandito. No, nada más quería darle las gracias a Dios y sí le entendí muy bien. Me cuesta mucho trabajo, sí, a mí también me ha costado mucho trabajo entender este libro de Isaías, pero con la ayuda de Dios vamos saliendo adelante. Muchas gracias, bendición. Pero eso es lo bonito de estudiar la Biblia. A veces hay que luchar con el texto, ¿verdad? Estar luchando con el texto. Y el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, te manda el rayo de la iluminación. Es por fin lo entendí. Sí, así es. Me sí. Amén. Gracias. Bueno, Gracias ¿algún por su comentario más por ahí? Manuelito, ahora que tuvimos el honor de tenerlo aquí, ¿algún comentario quiere hacer? Bueno, pues aquí al empezar, que estoy ahorita, como dicen, que nunca no me había conectado, pues aquí lo que entiendo de lo que acaba de decirnos Brenda es el mensaje de Isaías al rey Acaz, que el rey Acaz reinaba en Judea y que él no confiaba en Dios y que nosotros pues tampoco, porque muchos de nosotros confiamos en los hombres y no en Dios. Y así le pasaba a Acaz, que no confiaba en Dios, aunque así muy, muy hipócritamente decía que no quería molestar a Dios, pero no era eso, era que él tenía otros ideales. Isaías quería pues meterle en la cabeza a Acaz
que el propósito de Dios era asegurarle pues que él podría estar bien y estar lejos de los invasores, pero él no quiso. Y al contrario, como Acaz tuvo que, que estar con Asiria y pagarle a Siria como tributo para que lo defendiera, en vez de pedirle a Dios que lo defendiera y confiar en él. Y esto es lo que me queda. Cuando empezaron a decir de Egipto que estaba lleno de moscas, me vino a la cabeza Plagas. sí, las plagas de Egipto, que eran moscas y mosquitos y todo, y eso me vino a la cabeza y me acordé de las plagas. Y hasta allí ya me quedé. Ese es mi comentario. Gracias. Pues qué bueno que lo entiende Manuelita. Vea lo importante que es creerle a Dios, creer a Dios, porque como acabo de decir, no creerle a Dios hace una gran diferencia en la eternidad. Y lo único que tenemos que creer es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, de todo aquel que depende de Cristo 100% para su salvación, tenga vida eterna. Qué bueno que nos acompañó Manuelita. Ojalá Pues, pueda seguirse conectando, pues porque sí, no me da solo de sueño. pan vivirá el hombre. También quiero pedir un favor muy grande, ¿Mm? que oren mucho por esta Esperancita y Porque qué por pasó su... con ella. Pues hoy la vi muy triste, y me dijo que pues, está preocupada por su hijo, Por porque Joel. no sé si lo han visto, ya no es el muchacho fornido, todo eso, ha bajado mucho de peso y sigue bajando. Entonces, pues están con un médico particular, todo eso, y yo, pues yo no me quiero meter, ¿no? Pero, ¿o será que yo confío mucho en el seguro de que allí hay club de diabéticos, los tienen muy bien cuidados, que las asistentes no son muy amables, no sé si porque tengan mucha gente y todo eso, pero ya cuando pasan con el médico, el especialista, es otra cosa. Pero Joel Y sigue estando en la taquería o ya no está asistiendo. sí está asistiendo, pero hoy me comentó Esperancita que se cansa mucho y es lógico. Y voy a ver si tengo la oportunidad de irme a echar unos taquitos a su taquería y platicar con Sí, él, sí, y con palabras, Esperancita. Y pues porque hoy la vi. gracias por compartirnos, Manuelita. Realmente yo estaba ajeno a todo esto, pero qué bueno que nos comparte para estar orando. Muy triste Esperancita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todos los que tenemos hijos sabemos cómo nos duelen los hijos. Y pues, sí, como somos con las que yo convivo mucho con ellas, pues me da mucha tristeza. Y Claro. no puedo hacer nada porque no me puedo, pues así meterme, ¿no? Porque ella me dice que está con nutricionista, con todo y que le recetan, pero bueno, yo pienso que todos los médicos son buenos, pero así como hay buenos, hay gente que nada más ve lo económico, pensar que tienen un cliente y pensar que si se ve ese cliente pierden un ingreso.
y no ven, porque ya me ha pasado a mí cuando digo, hoy no quiero estar en la fila del seguro, me voy a particular y me sale contraproducente. Porque bueno, yo nomás tengo un riñón y pues les digo y me recetan lo que no puedo tomar y luego voy con mi médico del seguro y me da unas regañadas y me dicen, bien sabes que nomás tienes un riñón y que no puedes tomar tanto medicamento y entonces no Pues, sé. lo importante es ir al médico de médicos, al que nos puede salvar no solamente físicamente, sino también salvar nuestra alma. Sí, Esa es adiós. nuestra mayor necesidad y bueno, pues vamos a, qué bueno que nos compartió Manuelita. Vamos a estar orando sobre eso y tomando acción. Gracias. Esperancito y su familia, una familia que aprecio mucho y tenemos que ver de qué manera podemos apoyarles. Bueno, Claro. pues algún comentario más, tú, Urielón. Todo bien, Lulito, todo bien. Everything is fine. Y pues nada más saludarla, Manuelita, me da gusto que haya entrado al estudio. Siempre la estoy mandando saludar con Armandito. Y ¿cómo se llama? Y pues me da gusto que esté bien, ¿eh? Dios le siga bendiciendo. Sí, gracias. Bueno, pues si nos despides, Urielón, si ya no hay más comentarios, muchas gracias, Brendis, y gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Aquí va a orar Pati para terminar este estudio. Adelante, hermana Pati. Sí, muy bien, muy bien. Pues buenas noches, hermanos, a todos. Y Manuelita, me da gusto saludarla y también les comparto que en la semana recibí una llamada de Esperancita, ya no pudimos hablar porque ella estaba un poco ocupada, pero pues ahora que nos comparte eso vamos a estar orando más específicamente. Ya no tuve yo oportunidad de hablar con Esperancita, se ocupó, pero pues bueno, vamos a tenerla presente. Pues vamos a orar, hermanos, entonces. Señor y Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos has dado nuevamente, Señor, de ver un capítulo más, Señor. Agradecemos, Señor, infinitamente, Señor, porque, pues, tu palabra, Señor, no es sencilla de entender, pero gracias a tu Espíritu, Señor, que pones en nuestros hermanos, Señor, pues ellos nos hacen más digerible, Señor, el estudio, nos hacen más digerible, Señor, también el mensaje. Y agradecemos por sus vidas, Señor, y por las bendiciones que recibimos a través de este estudio, Señor. Agradecemos por cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Señor, y también agradecemos por la vida de las personas que se conectan, Señor, y que pues también se ven edificadas, Señor, a través de este estudio, Señor. Agradecemos también por ello, Señor, y pedimos bendiciones. Y especialmente, Señor, en esta noche queremos poner en nuestras oraciones, Señor, a Esperancita, Señor, a toda su familia, especialmente a Joel, Señor, para que pues puedan los médicos, Señor, tener un diagnóstico pues, y un tratamiento para su padecimiento, Señor. Sabemos que pues nuestro cuerpo, Señor, está decayendo, Señor, día a día, pero también sabemos, Señor, que en nuestro espíritu puede permanecer siempre fortalecido, Señor, cuando te reconocemos, reconocemos, Señor, tus promesas, tu único medio de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, Señor, y sabemos que a través de Él podemos seguir nosotros confiando, Señor, y viendo al futuro, Señor, en la esperanza en el momento que podamos encontrarnos contigo y tu Hijo, Señor. Pedimos para que eso se pueda compartir con Joel, Señor. Te pido que también des tiempo a Japo para que pueda visitarlo, Señor. Pedimos por palabra, Señor, y por pues la palabra precisa, Señor, que Joel necesita, Señor, y Esperancita y su familia, Señor, para que pueda ser llevada a ellos, Señor. Gracias, Señor, porque provees a Esperancita y a sus hijos de lo necesario, y seguimos pidiendo, Señor, que proveas a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor.
Todo esto lo pedimos, Señor, en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. Bendiciones, saludos. Saludos, que estén bien. Bye. 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 Un abrazo a Gracias, todos y buenas noches. Nos vemos en Buenas otro noches. video. Hasta Puebla. Gracias. Besitos. Vamos con el volcán. Ay, ese volcán está muy activo ahora.